Vamos a sumergirnos en uno de los experimentos políticos más fascinantes y, la verdad, más controvertidos de la historia de España. Hablamos de la Restauración, un sistema diseñado en el siglo XIX para intentar poner orden en medio del caos. Y esto nos obliga desde el principio a hacernos una pregunta clave. Después de décadas de líos y conflictos, ¿cómo se consigue construir una nación estable? Y quizás, más importante todavía, ¿cuál es el precio que hay que pagar por esa estabilidad? Bueno, para entenderlo todo hay que viajar a 1875. España venía de una época de agitación tremenda, el sexenio democrático, y las élites políticas buscaban, casi desesperadamente, un poco de orden. La solución que encontraron, traer de vuelta a un rey, Alfonso XII. Y lo más sorprendente es que los resultados llegaron, rapidísimo, casi de un día para otro. El nuevo reinado empezó a traer paz. En el 76 se acabó por fin con la Tercera Guerra Carlista, que había sido una sangría. Y poco después, con la paz de Zanjón, se consiguió una tregua en Cuba. O sea que esa promesa de pacificación parecía que se estaba cumpliendo a una velocidad de vértigo. Claro que acabar con las guerras era solo el primer paso. Para que esa paz no fuera flor de un día, hacía falta montar un sistema político que evitara que todo volviera a estallar. Se necesitaba una maquinaria de poder que funcionara y fuera estable. Y aquí llegamos al corazón de todo el invento, la idea maestra del político Antonio Cánovas del Castillo. Se le llamó el turnismo. La idea, en el fondo, era sencilla, pero bastante radical para la época. En vez de que los dos grandes partidos se pelearan a muerte por el poder, iban a pactar para turnárselo. Era una manera de asegurarse de que las disputas políticas no acabaran, otra vez, en guerras civiles. ¿Y quiénes eran estos partidos? Pues en realidad eran dos caras de la misma moneda, de la élite del país. Por un lado, los conservadores de Cánovas, que representaban a los de siempre, los grandes propietarios de tierras, y por otro, los liberales de Sagasta, que eran la voz de la nueva burguesía, la de la industria y los negocios. Su pacto no era para enfrentarse, sino para colaborar y mantener el sistema funcionando. El momento de la verdad para este sistema llegó en 1885. El rey Alfonso XII muere de repente, muy joven, y deja a su mujer embarazada del futuro rey. Una crisis total. Aquello podría haberlo hecho saltar todo por los aires. Pero en vez de eso, Cánovas y Sagasta demuestran su compromiso con el sistema. En el llamado Pacto del Pardo, Cánovas, que era conservador, le cede el poder a Sagasta, el liberal, para asegurar la estabilidad durante la regencia de la reina María Cristina. Fue la prueba definitiva de que para ellos el sistema estaba por encima de todo. Muy bien, ya tenemos el sistema montado y probado. Pero, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Pues con esa estabilidad garantizada, sobre todo durante la regencia de María Cristina, se abrió la puerta a una serie de reformas liberales bastante sorprendentes. Fijaos, bajo el gobierno liberal de Sagasta, el progreso parecía real. Se aprobó la libertad de prensa, se legalizaron las asociaciones obreras, ahí nacieron legalmente la UGT y el PSOE, se modernizó toda la legislación con un nuevo Código Civil y, lo más importante, en 1890 se estableció el sufragio universal masculino. Si uno lo miraba sobre el papel, parecía que España se estaba convirtiendo en una democracia moderna europea. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Era todo tan perfecto como sonaba? Pues aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque debajo de esa fachada de paz, de orden y de progreso, se estaban acumulando unas tensiones sociales y políticas enormes que el sistema simplemente hacía como que no existían. Y es que aquí está la clave de todo. Toda esa estabilidad, toda esa paz que habían conseguido, era un acuerdo de salón, un pacto entre los de arriba, un club exclusivo del que la inmensa mayoría del país estaba, de hecho, totalmente excluida. ¿Y quiénes eran esos excluidos? Pues casi todos los demás. Por ejemplo, el movimiento obrero, que empezaba a organizarse y a tener cada vez más fuerza, también los republicanos, que obviamente no querían saber nada de una monarquía, los nacionalismos, que empezaban a despertar en Cataluña y el País Vasco, y, en resumen, la mayor parte de la sociedad que veía ese turnismo como un juego de políticos que no les representaba en absoluto. Toda esa fragilidad que había por dentro, todas esas tensiones ignoradas, estaban a punto de quedar al descubierto de la forma más dolorosa posible. Un golpe que vino desde fuera y para el que este sistema, pensado solo para la paz interna, no estaba preparado. 1898. Hay fechas que marcan un antes y un después en la historia de un país, y esta, sin duda, es una de ellas. Es el año en que el castillo de Naipes se vino abajo. La guerra en Cuba, que nunca se había cerrado del todo, vuelve a estallar con muchísima fuerza. Pero esta vez aparece un nuevo actor en escena, una potencia emergente llamada Estados Unidos. La guerra fue un desastre, una derrota rápida, total y humillante.
España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo último que quedaba del viejo imperio. El desastre del 98, como se le llamó, fue un trauma nacional que destapó de golpe toda la debilidad de un régimen que se creía fuerte. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. La Restauración consiguió pacificar a las clases dirigentes, es cierto, pero lo hizo a costa de marginar a los sectores populares. Y bajo ese equilibrio de mentira, por debajo, se estaban cociendo a fuego lento el republicanismo, los nacionalismos y el movimiento obrero. Era una paz para unos pocos, construida sobre el descontento de la mayoría, una olla a presión. Entonces, si hacemos balance final, ¿con qué nos quedamos? Pues por un lado, hay que reconocer que el sistema le dio a España casi 30 años de estabilidad política interna y algunas leyes más modernas. Pero por otro lado, fue un fracaso democrático rotundo. Y lo peor es que, al ignorar a todas esas nuevas fuerzas sociales, lo que hizo fue sembrar la semilla de los conflictos terribles que estallarían en España durante el siglo XX. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de la España de hace más de un siglo y que sigue totalmente vigente. ¿Cuál es el precio real de una paz que se consigue dejando a una gran parte de la sociedad al margen? ¿Puede una estabilidad así ser duradera? Ahí queda la reflexión para terminar este análisis.